Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúa en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado, por supuesto, a ustedes, a la comunidad, para atender esas situaciones donde seguramente requieren la ayuda de un especialista en Derecho. A partir de este momento, los invitamos a que utilicen nuestros canales para poderse comunicar con nosotros a través de WhatsApp 310-245-8548. Nos puede enviar un mensaje de texto, un mensaje en video, un mensaje en audio con su inquietud. También se puede comunicar a través de Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo en este momento a través de facebook.com Canal TRO. Allí nos puede dejar sus inquietudes y en su momento estaremos leyendo las correspondientes preguntas. O también al 648-4820 y en vivo estaremos recibiendo su llamada telefónica para dar vía a esa inquietud que usted tiene. Hoy es consultorio jurídico, jueves de consultorio jurídico, así que puede preguntar absolutamente de todo. Yo digo así muy abiertamente. Ahora preguntémosle a la abogada Marlene Murcia sobre qué temas estaremos tratando en la tarde de hoy. Abogada, buena tarde. Buenas tardes, John. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Sí, esta tarde vamos a hacer consultorio jurídico. Muchas gracias a John, que cree que yo sé de todo, pero pues aunque los abogados decimos que sabemos de todo, esto no es verdad. Sin embargo, pues estamos aquí para orientarlos, para ayudarlos. A veces el tema no es necesariamente, no tiene una solución jurídica, a veces es sencillamente un trámite que debemos hacer o solamente saber si realmente necesitamos consultar a un abogado. Así que estamos acá para ayudarlos, para servirles, para que nos llamen y nos planteen todas las inquietudes que tengan. Y si está a nuestro alcance, las responderemos con mucho gusto. Así es, y pues desde ya están abiertos todos nuestros canales. Mire, saludamos especialmente a las personas que se conectan con nosotros en este momento a través de Facebook Live, a Maritza, a Maritza Rosso, a Vane, a Rodrigo Huitrago, a Carlos Cárdenas, a Elsa Pérez, que están en este momento con nosotros a través de Facebook Live y que ya nos están escribiendo. Y pues empecemos a recibir llamadas telefónicas que nos hacen a través del 648-4820. Señora Marta, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Sí, la pregunta es la siguiente. Resulta que tengo una persona que trabajó 4 años y medio en el mismo tiempo. Trabajó en la mañana, colegio privado. En la tarde, en un colegio nacionalizado. Y por consiguiente, en la noche hacía también el mismo, trabajaba el horario nocturno. Yo quiero saber cómo se toman estos tiempos. ¿Cómo se toman estos tiempos? ¿Para qué? Doña Marta. Doña Marta. Sí. ¿Usted quiere saber cómo se toman estos tiempos? ¿Para qué? ¿Para efectos de pensión, de liquidación? Para efectos de pensión. Para efectos de pensión. Sí. ¿Eran empleadores diferentes? Pensión. ¿Eran empleadores diferentes? Tiempo de pensión. Sí, sí señora, pero eran empleadores diferentes. De pensión. En la mañana usted trabajaba con un colegio, en la tarde con otro y en la noche con otro. ¿Cómo? ¿Usted trabajaba con diferentes empleadores? Sí, sí. No, en la tarde el colegio, no, en la mañana con un colegio privado, en la tarde nacionalizado y en la jornada nocturna con el mismo nacionalizado. Eran como dos colegios los que estaban haciendo esa gestión. ¿Qué le podemos decir, abogada, en ese tema? Pues cada empleador debió haber cotizado, pero el tiempo es el mismo. O sea, el tiempo que trabajó en la mañana es el mismo. O sea, no hay semanas aparte por haber trabajado en la mañana y semanas aparte por haber trabajado
en la noche o en la tarde. Los empleadores son diferentes y pues debieron cotizar cada uno en su momento, pero las semanas se contabilizan igual. No podemos decir, por ejemplo, que haya semanas dobles, porque era doble jornada, porque pues esto no existe. El día es uno solo, la semana es una sola y el cómputo de semana se hace por el tiempo corrido. Pero independientemente, sí se las deben registrar. Claro, deben estar cotizadas y cada empleador debió haber cotizado, pero yo creo que la pregunta de la televidente va enfocada más, creo entenderle, a saber si, por ejemplo, por el trabajo de la mañana son unas semanas y por el trabajo de la tarde otras semanas. No, el día es uno solo y las semanas son las mismas. Ok, así sean diferentes empleadores. Claro. Bueno, perfecto. Mire, nos escribe Julián Arango a través de de Facebook Live. Nos dice, muy buenas tardes, tuve un accidente laboral, tuve fracturas politraumáticas en codos, cúbitos, muñecas. Tengo 25 años, un año y medio incapacitado, y a eso sumarle un postraumático y ataques ansiosos. ¿En qué rango de pérdida de capacidad laboral podría estar? Muy difícil. Ahí, ¿cuál es el proceso, abogada, para una situación como la que nos manifiesta Julián Arango? Bueno, pues ante todo, ya como lo han manifestado los abogados especialistas que nos han ayudado con estos temas, tenemos que tener en cuenta que la legislación colombiana tiene un manual. Dentro de ese manual, por decirlo de alguna manera sencilla para que los televidentes entiendan, cada parte de nuestro cuerpo tiene un valor, cada enfermedad tiene un valor. Entonces es aventurado decir con cuánto lo podrían calificar, porque esto depende del dictamen del médico, bien sea de la EPS, si es enfermedad de origen común, o del médico de la ARL, si es enfermedad de origen laboral o profesional. Entonces, para que lo califiquen, se revisa este manual y por eso tiene que pasar por el médico de la EPS, por los médicos de la Junta de Calificación. Él debe solicitar eso, ¿cierto? Claro, debe solicitar primero que todo la calificación. Había algo que nos decían en algún momento los abogados especialistas en este tipo de situaciones, y es que analizan mucho el tipo de discapacidad con respecto a la actividad laboral que realiza. Claro. Porque incluso nos decía, puede ser que esté en silla de ruedas, pero eso no le impida realizar la actividad para la cual laboralmente está apto. Entonces, puede no alcanzar el porcentaje necesario para poder adquirir o postularse a una pensión de incapacidad. Sí, claro, es que para la calificación son muchas las variables, como tú dices, que se toman en cuenta. Entonces, es muy aventurado poderle decir a una persona con cuánto puede, lo, de acuerdo lo a lo que nos está diciendo. Sí, es muy difícil. Porque, pues, como decía también uno de los abogados que vino, hay personas que están en silla de ruedas y les dan una calificación del 20, 30%. Sí. Hay personas que pueden caminar, pero tienen otro tipo de problema y les dan una calificación del 50%. Entonces, es aventurado. Bueno, vamos a hablar ahora con Edgar, que se encuentra en línea. Don Edgar, ¿cómo le va? Buena tarde. Muy buenas tardes, caballeros. Me llamo Edgar Marciales Díaz y yo trabajé 18 años y medio en las empresas públicas. Sí. Y a nosotros se liquidaron y yo seguí cotizando aparte. Yo ahorita en marzo cumplí la edad, pero pagué 2.050 semanas. Yo quiero saber las 700 semanas, ¿esas se las devuelven a uno o no? Bueno, don Edgar, muchísimas gracias. También una pregunta muy frecuente que nos hacen, abogada, con respecto a este número de semanas extra que se cotiza al sistema. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, el número de semanas extras no son motivo de devolución. ¿Para qué sirven las semanas extras? Usted debió cotizar, si está en el régimen de prima media, que es Colpensiones, debe tener 1.300 semanas para poderse pensionar. En Colpensiones, por cada semana extra, le van a dar un 0.5 de aumento a su pensión. Y eso hasta completar 1.800 semanas. Entonces, a usted le tendrían en cuenta, digamos, 500 semanas más para pagarle un 0.5% más de, digamos, del porcentaje de liquidación de su pensión. Pero las otras 250 semanas, digamos que se pierden. Pero no es que se pierdan. El Fondo
de Colpensiones es un fondo común. Entonces, los dineros que sobren, por así decirlo, van a ese fondo común y sirven para apalancar de pronto las pensiones de personas que necesiten un apalancamiento. Bueno, perfecto. Nos escriben a través de Facebook Live lo siguiente. Maritza Rosso nos dice, buenas tardes, ¿cómo hago? Estoy reclamando mis cesantías de los años 2014, de junio a diciembre y del 2015 y no me pagaron nada. Les he reclamado y no ha pasado nada. ¿Qué podría hacer? Bueno, tendríamos que ver ante quién está presentando la reclamación. Las cesantías son una prestación social, económica, a cargo del empleador, pero las cesantías deben ser consignadas por el empleador en un fondo de cesantías. Normalmente los fondos de cesantías, excepto Colpensiones, son los mismos que conocemos. Fondo de pensiones y cesantías Porvenir, fondo de cesantías y pensiones Protección. Fondo de cesantías y pensiones Colfondos y Olmutual. Entonces, el que debió haber pagado esa cesantía fue el patrono consignándola en cualquiera de estos fondos. Si es que el señor nunca pagó o nunca consignó, entonces lo que le queda a ella es acudir a la oficina del trabajo, citarlo a una conciliación para que él reconozca la deuda y le diga si le va a pagar. En el evento en que no le pague, pues tiene que acudir a una demanda, para lo cual necesitaría un abogado. Muy bien, perfecto. Atendamos ahora a Yolanda, que se encuentra en línea. Yolanda, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Señor, es que es para hacerle una preguntita a la doctora. Por favor. Yo tengo un problema con una señora que me prestó 1 millón de pesos. ¿Sí? Nosotros hicimos una letra. Sí. Ella me dijo con la condición de que le pagara 50.000 mensuales. Okay. Bueno, yo le estaba dando 50.000 mensuales. Yo me quedé sin trabajo. Sí. Me dieron un trabajo en la alcaldía por 3 meses. Yo fui y le dije a ella que me habían dado 3 meses de trabajo y enseguida fui y me embargó el sueldo. En el primer sueldo me descontaron 498. ¿Cuántas cuotas se había retrasado usted? Ya le había dado 750.000. Okay. Y como me quedé sin trabajo, duré 4 meses, 5 meses sin trabajar. Cuando me dieron el trabajo en la alcaldía de Piedecuesta, yo fui y le dije. Antes ella me dijo, tranquila, no me dijo más. Cuando yo fui a pasar la cuenta de cobro en el primer mes, me salió el embargo. Entonces yo fui y le dije, me dijo de malas. Dijo, ya le puse abogado, ya la mandé al juzgado y me tiene que dar 2 millones más. Le dije, pero Miriam, yo le di a usted 750.000, hicimos un acuerdo. Dijo, de malas. Eso fue todo. Bueno, yo fui y hablé con la abogada Esmeralda Linares. Esa señora una grosera, yo no sé si será abogada, pero una abogada bien tragona. Antes yo le dije, doctora, me pasa esto y eso. Dijo, eso sí, yo no tengo problemas en eso. Yo cobro lo que ella me dijo y a mí me paga el 1 millón de honorarios esos y el resto págueselo a ella. Yo fui al juzgado, en el juzgado me dijeron que tenía que ponerme al día. Estoy sin trabajo, ya tengo 58 años, yo no hago tabacos en la casa, pago arriendo, y yo fui y le dije a ella, dijo, yo fui y me embargó una herencia que no nos han dado, pero nos van a dar, pero no sé cuándo será. Antes allá el abogado donde mi hermana hizo lo del proceso de la herencia, dice que hasta que yo no pague esa plata, ellos me descuentan de la herencia, me quitan la herencia. Yo quiero saber si es verdad que yo no voy a recibir nada de herencia, porque toda la plata se va a quedar de esa abogada y Miriam Mantilla, que fue la que me prestó la plata, y yo le alcancé a dar 750.000, pagándole a 50.000 mensuales. Y después me descontaron casi 1 millón de pesos en la alcaldía y no me volvieron a dar trabajo debido al problema con ella. Ahí sí, bueno, no sé para dónde más coger. Bueno, Yolanda, trabajos en la casa. Bueno, una lamentable situación, Yolanda, que usted nos comenta hasta ahora. Abogada, le hago una consulta. En este tipo de deudas con respecto que son soportadas en letras, hay una demora y la afectada puso la letra en manos de un abogado. La deuda y los intereses y todos los honorarios, esto está mucho más grande incluso
que la deuda inicial. ¿Esto es totalmente legal? ¿Pasa muy comúnmente? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver si le podemos explicar de una manera clara a la televidente. Cuando uno firma una letra, uno se compromete a pagar el valor de esa letra. Cuando uno hace abonos, esos abonos deberían quedar consignados detrás de la letra o debería tener un recibo. Si usted le dio a ella dinero, usted debió haberle pedido un recibo. Cuando la letra entra a cobro jurídico, es deber de la persona que cobra la letra reportar los abonos. O sea, uno tiene que ser correcto y uno tiene que ser honrado en sus cosas, honrar sus negocios y honrar su palabra. Entonces, la persona que recibió los abonos debió haber reportado al juzgado que la deuda era 1 millón de pesos, pero que ya había recibido tanto dinero en abonos. Si esto no ocurrió así, pues el juzgado dicta la medida de embargo y dicta el mandamiento de pago hasta por el doble del valor de la letra. Esto no quiere decir que la señora tenga que pagar el doble. Lo que ocurre es que es una medida que toma el juzgado porque los procesos se demoran mucho, en fin. Entonces, la señora, ¿qué tiene que hacer? Yo le sugiero que vaya a un consultorio jurídico, por ejemplo, el consultorio jurídico de la UIS, que queda ahí en el Paseo del Comercio, donde era el antiguo Hotel Bucarica, que vaya al consultorio de la UCC, al que le quede más cerca, al que le quede más fácil, al consultorio de Uniciencia, que queda por los lados de abajo de la Gobernación, al consultorio de la Santo Tomás. O sea, todas las universidades tienen un consultorio jurídico. La UNAP tiene uno que queda cerca al Palacio de Justicia. Entonces, para que vea que tiene muchas opciones a dónde recurrir. Vaya a un consultorio jurídico y que uno de los abogados que están en los consultorios revise el proceso. Ahora, muy importante que usted tenga recibos, que tenga cómo probar que usted le había dado esos abonos a la señora. Sí. Respecto de la medida sobre la herencia, sí, es cierto, se puede embargar, la cuota parte, claro, por una deuda es embargable. Okay. Entonces le pueden embargar la cuota parte. O sea, en el momento en que reciba la herencia, inmediatamente se tomaría lo correspondiente a lo que vaya en el proceso. Lo que vaya en el proceso, pero ella lo que tiene que hacer es ir donde un abogado, ir a un consultorio jurídico para que un abogado la asesore, le colabore para que presenten la liquidación del crédito, y lo más importante es que usted tenga cómo probar que usted hizo esos abonos, o de pronto que tenga, por ejemplo, testigos, si usted fue con alguien, ¿cierto? Si alguien la acompañó a hacer esos abonos, también. Ahora, la posibilidad también existe de hacer un acuerdo de pago. Esto depende mucho de nosotros, los abogados. No es que porque el proceso ya está en el juzgado no podamos hacer acuerdo de pago. Sí podemos, pero pues no todos los abogados tienen la misma deseo de ayudar o de colaborar, y entonces no todos se prestan para que se haga un acuerdo de pago, pero también es una opción. Yo le sugiero que se asesore, vaya a un consultorio, no le van a cobrar absolutamente nada y usted puede lograr que le ayuden en este tema. Cuando vaya al consultorio es necesario que lleve su identificación y un recibo de pago de servicios públicos. ¿Para qué este recibo? Para ver usted en qué estrato vive y para ver si califica para que el consultorio le colabore. Muy bien. Abogada, vamos a leer y saludar a algunas de las personas en Facebook. Tenemos dos inquietudes. Una la hace Marta Garavito. Nos dice, mire, mi esposo no fue reconocido por el papá. Este ya murió. Yo quisiera saber si le pueden reclamar algo a los hermanos. No da más detalles, supongo que tiene que ver con el tema de herencia y con el tema de propiedades dejada por el papá. Sin embargo, el esposo como tal no fue reconocido como hijo. ¿Ahí qué se puede hacer, abogada? Bueno, si se tiene la certeza absoluta de que el señor era el padre, entonces él puede iniciar un proceso de filiación que, como el señor ya está muerto, se puede dirigir contra sus hermanos, contra los herederos. Entonces, lo primero que tiene que hacer es iniciar un proceso de filiación, porque a través de la prueba de ADN se puede comprobar
que él es hermano de ellos. Es más, en algunos casos, pues donde no hay, digamos, herederos o no hay otras personas, se pide que se exhumen los restos del causante. Ese es el primer paso, tiene que iniciar el proceso de filiación. Una vez obtenga el reconocimiento, que como en este caso no está el padre porque ya falleció, se logre a través de una prueba de ADN con los hermanos, él tendría que hacer la petición de la herencia si sabe que el señor tenía bienes o si sabe que ya hubo una sucesión. Si no ha habido sucesión, si los bienes todavía están en cabeza del señor y no se ha abierto el proceso de sucesión, una vez él tenga el apellido estaría legitimado para iniciar este proceso. Nos están preguntando también qué se hace cuando se detecta que una persona falsificó la firma en una letra. Bueno, esto ya es un delito. La falsedad es un delito. Entonces ya este tipo de proceso se debe llevar ante la fiscalía, se debe presentar una denuncia en fiscalía. Si ya el título valor está en cobro jurídico, es decir, si ya está en un juzgado y ya lo están cobrando y ahí se detecta la falsedad, hay una figura en derecho civil que se llama tacha de falsedad. La persona que detecte la falsedad hace la tacha de falsedad y ya este tema se va a fiscalía, porque esto ya es un delito. Continuamos hoy en Jueves de Consultorio Jurídico recibiendo llamadas, preguntas e inquietudes a través de Facebook Live, a través de WhatsApp y a través de teléfono. Precisamente estamos con una persona en línea. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos y cómo le podemos ayudar? Con Jorge. ¿Cómo me le va, doctor? Don Jorge, ¿cómo le va? Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Es que escuché yo a la doctora que dicen que es las semanas que le quedan, puede decir como apalancamiento. ¿Qué quiere decir apalancamiento? Porque tengo una hermana que le sobraron 810 semanas. ¿Sí? Y ella le llega al mínimo normal, no le inventaron nada ni nada. Entonces, sí, ahí dijeron allá que podía cedérselas a alguien. En el caso mío, yo soy hermano de ella, entonces a mí a los 62 me faltarían como unas 100 semanas, unas 180 semanas. Entonces yo fui, a Colpensiones el reclamo y me dijo que no, que eso era para si se una pareja, que es para reunir una sola pensión. Pero me escucho a la doctora que dice que eso sirve como apalancamiento para otras personas. Entonces yo quiero saber qué se puede hacer ahí, doctor. Y si a ella le sobraron 810 semanas, si a ella no le incrementaron ningún porcentaje ni ninguna, le sigue llegando el mínimo normalmente. Listo, don Jorge. O ella puede reclamar algo, que le suban algo, porque ya le digo, le sobraron 810 semanas de la pensión. Y quiere saber entonces, don Jorge, si se puede usted tomar esas semanas. Esto ya lo habíamos Sí. comentado y aclarémoslo porque sí es muy importante y es eso de lo que usted hablaba, doctor, es al sistema como tal. Es al sistema, sí. O sea, ese apalancamiento el es al fondo de sistema. Colpensiones es un fondo común. Allá entran las semanas y los dineros de todo el mundo. Entonces, yo no tengo una cuenta individual, yo no puedo disponer de esas semanas. Esas semanas sirven es para apalancar el resto de pensiones. ¿Por qué? Porque es un fondo común. Entonces, allá no están aparte su cuenta, la de su hermana, no. Están en un fondo común, a eso me refiero yo, a que sirve para que el sistema tenga fortaleza. Entonces, digamos que yo no puedo semanas, designar esta semana no, para mi hermana, eso no se a puede. no ser, como decía el televidente, que seamos en una pareja y entonces ahí cónyuge. Sí es otro caso. El tema de las semanas que aumentan el porcentaje de la mesada, de la cotización, es necesariamente para las personas que ganan más del salario mínimo, porque si usted gana el salario mínimo, pues no va a tener, digamos, aumento, siempre va a quedar en el mínimo porque usted cotizó toda la vida sobre el salario mínimo. Muy bien, estamos hoy en Consultorio Jurídico solucionando cada una de las inquietudes. Usted puede seguir haciéndolas. Facebook, WhatsApp o 648-4820. Pausa y ya continuamos con más de Actúe en Derecho. Continuamos en Actúe en Derecho. Hoy estamos en Consultorio Jurídico atendiendo diferentes inquietudes, dándole los lineamientos. Les recordamos, estamos de lunes a viernes en vivo de 2 a 3 de la tarde. Nos atendemos a través de Facebook Live, a través de WhatsApp y a través de llamada telefónica.
Atendemos a esta hora a la señora Marta, que se encuentra en línea. Doña Marta, ¿cómo le va? Buena tarde. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Mi señora, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Es para una pregunta a la doctora. Por favor, ¿cuál es? Yo tengo 52 años de matrimonio, Sí. pero mi esposo me retiró del médico hace 12 años. No tengo médico con él. Entonces a mí me han dicho que si yo vivo con él y todo, pero él le han dicho que cuando en caso que él llegue a fallecer, a mí no me pagan la pensión. Él es pensionado. Ok, ¿usted quiere saber si tiene derecho o no tiene derecho a la pensión? Casada, doña Marta, casada. Usted habla de matrimonio. 52 años tengo de matrimonio. Pero legalmente casada. Sí, Bueno, por la iglesia. por la iglesia. Bueno, ¿qué pasa con la pensión si llegase, Dios no lo quiera, a fallecer el esposo de doña Marta? No pasa nada, doña Marta, no se preocupe por eso. Usted está casada, tiene la sociedad conyugal vigente, no ha habido ningún tipo de separación, no es requisito que él la tenga afiliada para que usted tenga derecho a la pensión. Lo único que la ley exige es que usted esté legalmente casada y esté conviviendo con su esposo. No tendría ningún inconveniente por eso. Esto de tener una prueba de que esté afiliada es para las personas que están conviviendo como compañeros permanentes, porque eso les sirve como prueba, ¿cierto? Okay. Les sirve para probar la unión marital, el hecho de que él la tenga afiliada, pero a la esposa legítima su certificado de matrimonio es la única prueba, no tiene ningún otro inconveniente. Muy bien, perfecto. Vamos con otro mensaje de texto de WhatsApp. Nos dice lo siguiente: mi esposo compró un apartamento estando en unión libre y luego nos casamos. ¿Tengo algún derecho, ya que los hijos de él dicen que tan pronto muera el papá me sacan? Que yo no tengo derecho a nada. También hay otra propiedad. Yo le digo a él que me deje una propiedad a mí para evitar problemas y pues si eso se puede o no se puede. Gracias por la orientación. Bueno, la señora dice que el bien fue adquirido cuando estaban en unión marital, o sea, cuando estaban conviviendo como compañeros y que posteriormente se casaron. ¿Sí? Sí. Si esto es así, pues el bien forma parte de la sociedad conyugal, porque es un bien que habían adquirido ya los dos, no es un bien que hubiera adquirido él solo, no es un bien propio, lo adquirió en vigencia de la unión marital que tenía con ella antes de casarse. Entonces, yo no veo... Esas amenazas son infundadas. Claro, ella tiene derecho a claro, ese bien. tiene derecho porque cuando se haga la liquidación de la sociedad conyugal, ella tiene derecho como socia del señor al 50% de todos los bienes. Importante aclarar, abogada, que es que estén legalmente casados. Casados. Eso es importante. Porque es que ahí se presta mucho a confusión el tema de las uniones maritales, de hecho, porque se dice que producen los mismos efectos del matrimonio. Esto sí y no es cierto. Producen los mismos efectos del matrimonio, pero hay que probarlos. Hay que probarlos porque no existe el documento legal que es la partida de matrimonio. Entonces sí produce los mismos efectos, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que probarlos, tengo que recurrir a que me declaren la unión marital de hecho. Mientras que cuando yo estoy legalmente casada, la prueba es mi registro de matrimonio. No tengo que hacer nada más, no tengo que buscar más pruebas, no tengo que llamar testigos, no tengo que hacer absolutamente nada. En la unión marital, de hecho, tengo que buscar testigos, tengo que ir a un proceso judicial, en fin. Pero pues sí produce los mismos efectos. Una vez yo la pruebo la unión marital, produce los mismos efectos que el matrimonio. Abogado, nos escriben desde Facebook Live, Alonso Vega. Buenas tardes. Si una empresa SAS liquidó porque estaba dando pérdidas y tuvo que dar por terminadas sus labores y da por terminadas las labores de todos sus trabajadores. Y hay un trabajador en estado de incapacidad. ¿Hasta dónde va la responsabilidad de la empresa con este trabajador, teniendo en cuenta que esa SAS, que es una empresa SAS, y que liquidó? O sea, ¿termina la empresa, liquidan a esta persona o hay una protección especial sobre esta persona en su condición de invalidez? Existe una protección especial que es el fuero de estabilidad ocupacional reforzada.
La Corte ha sido reiterativa en este tema. Una empresa que se liquide no puede dejar desamparado a un trabajador que está en estado de discapacidad o incapacidad, porque él pertenece a un grupo de población vulnerable, entonces tiene una protección especial. ¿Qué ocurre? Las empresas sencillamente liquidan y adiós al amigo, frescamente lo hacen. No lo pueden hacer y usted debe dirigirse al Ministerio del Trabajo, porque el deber de la empresa es seguir corriendo con las cotizaciones de su seguridad social hasta tanto no se califique o se defina si le dan un diagnóstico de recuperación o si definitivamente va a ir a una pensión de invalidez. Entonces, hasta tanto esto no se defina, la empresa no puede alegremente, así se liquide, así sea una SAS, una sociedad limitada, una sociedad anónima, no importa el tipo de empresa, no existen excepciones para este tema. Usted está protegido legalmente por el Fuero de Estabilidad Laboral Ocupacional y la empresa debe correr con su seguridad social hasta tanto se califique o se le dé diagnóstico de recuperación. Perfecto. Vamos a atender al señor Jefferson, que está en línea. Jefferson, ¿cómo le va? Buena tarde. Sí, muy buena tarde. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? ¿Cómo le podemos ayudar? Amigo, la pregunta para la doctora es la siguiente. Fui criado por mis abuelos desde que nací y ahora que ellos fallecieron y no dejaron testamento, mis tíos van a vender la casa. ¿Tengo derecho a reclamar como hijo de crianza de mis abuelos? Así ellos no me hayan reconocido pues el documento. Jefferson, muchísimas gracias por su inquietud. Es de crianza. Toda la vida estuvo con sus abuelos que se convirtieron en sus papás. Ya fallecieron. ¿Tiene derecho a los bienes? ¿A reclamar sobre una posible sucesión? Infortunadamente para el tema de la sucesión no. No, porque en el tema de sucesiones, los órdenes sucesorales, que así se llaman, o sea, el orden en que heredan las personas y cuáles personas heredan, cuáles están legitimados para heredar, está consagrado en el Código Civil y allí no se consagran los hijos de crianza. Infortunadamente, para que pudiera heredar, debía tener el apellido de sus abuelos. Donde sí ya la Corte ha evolucionado y ha dictado algunas providencias en el sentido de los hijos de crianza, es en el tema pensional. Ahí sí ya ha habido una evolución y pues previo al cumplimiento de algunos requisitos se ha tomado en cuenta la figura de los hijos de crianza, porque como tú dices, son hijos, pero para heredar no, porque pues nos regimos por el Código Civil y el Código Civil no lo contempla con vocación sucesoral. Abogada, ¿y hay algo que se puede hacer? Porque seguramente habrán otros abuelos, papás, que en este momento están viendo esta situación, que puedan hacer algo para que en el momento de su ausencia sus nietos, que terminan siendo sus hijos, tengan la posibilidad de acceder a sus recursos. Pues ahí lo que hay que hacer es en vida, los abuelos que tengan estos hijos de crianza pueden hacer un testamento. ¿Por qué? Porque dentro de la figura del testamento, la persona que está disponiendo de sus bienes tiene, digamos que casi el 50% de libre disposición de los bienes. Entonces podría decir tranquilamente, yo le dejo un bien o le dejo un porcentaje o le dejo algo a mi hijo de crianza. Pero si no, lo otro es pues hacer el proceso de adopción para que tenga el apellido. Perfecto. Vamos con un mensaje de WhatsApp. Nos dicen lo siguiente. Tengo una relación hace 7 años. Él tiene unos bienes y yo tengo otros. Él estuvo en la cárcel durante 2 años y lo acompañé. Me pidió que no trabajara, que él me mantenía. Sale de la cárcel súper endeudado. Yo le presté 16 millones. Él me los paga 5 años después. Me prestó un dinero que ya le cancelé para hacer una mejora de un predio. Nos asociamos en un negocio que es mío, pero el dinero que ha ganado, el cual está en el surtido, lo ha hecho a mi lado. Y él dice que es de él todo lo que me da porque es prestado. Hoy tenemos muchos problemas y me dice que si quiere que nos separemos. ¿Le debo dar la mejora y pagarle lo que ha invertido o qué hago en esta situación, abogada? Muchas gracias.
Bueno, estamos hablando de una unión marital de hecho. Sí. Ella no habla de matrimonio. No hay claridad sobre si es o no, pero pareciera una unión marital de hecho porque ella no habla de matrimonio. No. Bueno, ¿qué le recomiendo? Lo ideal es que ustedes configuren la unión marital de hecho, así sea para liquidarla, pero que la configuren. ¿Por qué? Porque cuando se configura la unión marital de hecho, que decimos, les acababa de decir, produce efectos similares al matrimonio, entonces se configura la sociedad y tanto los bienes como las deudas, como los frutos de esos bienes, de esas empresas, entran a repartirse de manera común, 50 y 50. Entonces ahí pueden ustedes mirar, negociar y transar para saber qué le conviene más a cada uno, ¿cierto? Si partir todo por mitad, si decir entonces yo me quedo con esto, usted se queda con esto, pero es bueno que legalice la situación, que configure la unión marital de hecho para que la liquidación sea legal y puedan partir, digamos, de manera equitativa. Muy bien, continuamos con nuestro consultorio jurídico. Hoy jueves le damos paso al señor Wilson, que está con nosotros ya. Don Wilson, ¿cómo le va? Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Don Wilson, gracias a usted por su sintonía. Cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar? ¿Cuál es su inquietud? Gracias. A ver, mi situación es la siguiente. Soy empleado de una empresa, me encuentro actualmente incapacitado hace 2 años y medio. Sí, ¿por qué situación? Ya me realizaron la calificación por parte del Fondo de Pensiones para la pérdida de capacidad laboral con un porcentaje como cerca del 20%. Pero mi proceso médico continúa. A la fecha pues tengo una cirugía programada, una nueva cirugía programada, pero no sé esta cirugía, el estado de mi salud como quede. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿yo puedo nuevamente apelar posterior a la cirugía ante la Junta Nacional de Calificación? Porque en la Junta Regional me dijeron que lo podía hacer, pero pues consulté con un abogado y me dice que no se puede hacer, que ya no lo puedo hacer porque no apelé en el tiempo que eran los 10 días siguientes posteriores al recibido de la comunicación de la Junta Regional. Pero como mi proceso no ha terminado, entonces no sé cómo voy a quedar y quisiera saber si podía apelar posterior, dependiendo del estado de mi salud. Wilson, ¿el porcentaje que le dieron fue producto de la actividad laboral que venía desempeñando o fue producto de una enfermedad que se fue desarrollando en el tiempo? Es una enfermedad de origen común, sí. Es de origen común, no es de origen laboral. Exactamente. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ver qué nos puede orientar la abogada en ese sentido. Y es esas inquietudes, abogada, donde sí, el proceso en su momento estaba en este punto, pero es que la enfermedad no ha parado. Entonces hay posibilidad de volver a decirle, venga, ahorita voy a entrar en un proceso de cirugía que yo no sé cómo vaya a quedar, de pronto mi situación de salud desmejore, pues necesito que vuelvan a reevaluar para poder aprobar o no la pérdida de capacidad laboral. Bueno, aquí hay que hacerle una claridad al televidente. El recurso de apelación como tal, frente a la primera calificación, se debe interponer dentro de unos términos específicos. Dice el televidente, en este caso no podría yo decirle si eso no es así, pero el televidente dice que le dijeron que eran 10 días para apelar, ¿cierto? Si ese recurso no se interpuso en ese momento, pues la apelación no se surtió y ya no puede hacer nada con eso. ¿Qué puede hacer? ¿Qué es lo que debe hacer después de su cirugía? Solicitar una recalificación, una nueva calificación con las nuevas condiciones, dependiendo pues de cómo quede después de su cirugía. Pero ya el tema de la apelación ya no es posible hacerlo si no se hizo dentro del término legal. Ahora, le repito, esto no quiere decir que usted no tenga derecho a que lo recalifiquen, pero son dos situaciones diferentes. Una cosa es apelar un dictamen para el cual se conceden 10 días y otra cosa es que usted solicite una recalificación
que puede pues volver a iniciar el trámite y solicitar la recalificación. Esto después del procedimiento médico que va a tener. Obviamente después del procedimiento médico. Sin problema, o sea, no es que no pueda hacer nada, hay una alternativa, solo que ese recurso de apelación, pues sí, efectivamente ya se venció. Sí, ya se venció. Bueno, vamos a saludar a las personas que nos escriben en Facebook y leemos algunas inquietudes, a Andreita Pulido, a Nancy Torres, a Claudia Vargas, a Alfonso Vega, que nos están escribiendo y hay unas preguntas. Me permito leer la de Claudia Vargas en este momento. Nos dicen: buenas tardes, mi hija tiene 29 años y el papá nunca le dio el apellido. ¿Ella lo podría reclamar que le dé el apellido? ¿Qué podría hacer en este caso la señora Claudia para decirle a su hija? Claro que sí, claro que sí. Ella tiene todo el derecho y, como les he repetido, si hay certeza absoluta de que el señor es el papá, ella puede iniciar un proceso de filiación, así se llama el proceso de reconocimiento, digamos, como se conoce popularmente. Entonces, ella tiene que contratar los servicios de un profesional del derecho e iniciar un proceso de filiación, se llama. Muy bien, vamos a atender ahora a la señora Marta, que se encuentra en línea. Doña Marta, muy buenas tardes, ¿cuál es su inquietud? Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por atenderme. Mi pregunta es la siguiente. Le escuchamos, doña Marta. Bueno, yo estoy incapacitada, llevo 5 meses de incapacidad. Ya me diagnosticaron en la clínica de artritis que tengo osteoartritis, fibromialgia y una lesión en el cerebro, exactamente en el infundíbulo. Sí. Fisiatría me dice que con esos antecedentes yo puedo trabajar y la verdad en lo que me veo más afectada es en la movilidad. No me puedo agachar, se me hinchan las manos. Bueno, fisiatría ya me dio de alta y tengo que regresar a la oficina. Debo regresar a la oficina. ¿Cómo debo manejar ya esta situación de regreso a la oficina, de no tener una movilidad normal? ¿Ustedes son tan amables y me colaboran? Usted en este momento tiene problemas en sus manos, me imagino, por cuenta de la condición que tiene. Sí, señor. Y hay dolor. Sí, el dolor, pero lo que me dice la fisiatra es que estos dolores yo no los debería estar sintiendo a mi edad. Yo tengo 50 años. Sí. Que esto debería estarlo sintiendo yo a los 70 u 80 años, pero yo aquí en mi casa hay momentos en los que no me puedo parar, no me puedo vestir. Entonces, ¿y a qué se dedica usted? Yo trabajo en una entidad financiera. Ok, ¿y su actividad diaria cuál es? Contar dinero, mover tulas, monedas. O sea, el uso de las manos es fundamental. Sí, mis manos, mis codos, subir y bajar gradas, eso es fundamental. Bueno, doña Marta, muchísimas gracias por su inquietud. Abogada, cuando ya el parte médico arroja una situación como en este caso de doña Marta, donde le dan un alta, pero ella no está todavía bien, esto se puede... O sea, que ella tiene que hacer, regresar al trabajo, claro, y nuevamente decir, vea, no me siento bien, necesito pedir nuevamente cita, o ¿cómo se hace ahí? Ella tiene obviamente que regresar al trabajo. Ella puede acudir a la ARL para que le hagan un estudio del puesto de trabajo, porque a veces los médicos no son los que sienten los dolores, no son los que sienten las molestias y pues para ellos es fácil decir que usted no debería sentir ese dolor, pero usted lo que debe hacer es regresar y solicitar que la ARL le haga un estudio de su puesto de trabajo para que miren la posibilidad de reubicarla o para que miren la posibilidad de que usted pueda acceder a algún tipo de pensión, que la califiquen y que pueda acceder a algún tipo de pensión. Pero debe... Son varios padecimientos. Sí, son varios padecimientos, sí, pero es que parece que son de origen común. Y no del laboral. Son de origen común, pero igual la ARL debe hacerle un estudio del puesto de trabajo, ¿cierto? Porque si ella dice que mueve monedas, mueve y tulas y le duelen las manos, pues alguna relación debe tener con su trabajo.
pero debe regresar a trabajar porque hasta tanto no la califiquen o hasta tanto no le den una incapacidad por parte del médico, porque dice que ya la dieron de alta, pues tendría que necesariamente volver a trabajar. Muy bien. Atendamos a la señora Alba, que se encuentra en línea. Doña Alba, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Mire, lo que pasa es que yo tengo, o sea, mis padres murieron, ¿no? Y yo les dejé una hija de 2 años y ellos la registraron. Entonces, como ellos murieron, yo quiero saber si ella, o sea, la registraron con apellido, o sea, con apellido de ellos. Entonces, como ellos murieron, entonces yo quiero saber si a ella le pertenece parte de la herencia. Esa es una pregunta. La otra es que nos dejaron la finca, entonces la finca tiene una casa y entonces somos 4 hermanos. La tercera dice que la casa es de ella y que la casa es de ella y yo necesito saber si la casa nos pertenece a todos o a la menor o a ella, o eso es lo que necesito saber. Muy bien, doña Alba, vamos a ir a un corte comercial y al regreso le tenemos la respuesta a estas inquietudes. Ya regresamos. Muy bien, continuamos en Actúa en Derecho. Le vamos a contestar a la señora Alba, la hija que fue quien recibió los apellidos de sus padres, o sea, de los abuelos. Ellos ya fallecieron. Está preguntando si tienen o no tienen derecho sobre los bienes que dejaron los abuelos. Claro que sí, totalmente. Porque así como hablábamos anteriormente en el caso del televidente que era hijo de crianza y que no tenía los apellidos, pues no tenía derecho. Esta niña puede ser también hija de crianza, pero la diferencia está en que sus abuelos sí la reconocieron, sí le dieron el apellido. Entonces, legalmente la niña pues es hermana de su mamá, legalmente, ¿cierto? En ese orden de ideas, las dos tienen igual derecho. La niña entra a la sucesión por derecho propio como hija de los causantes. Respecto de la finca, que dice que hay una hermana que no quiere repartir, o de la casa que no quiere repartir, pues esto, a no ser que haya una escritura o que le hayan hecho una donación, a no ser que me dé un documento legal que diga que la casa es de ella, la casa es de todos. Entonces, no tiene ningún inconveniente, abran el proceso de sucesión, la niña entra por derecho propio y los bienes se tienen que repartir equitativamente entre todos los herederos. Abogada, rápidamente, mi papá murió hace 2 años, nos dice el televidente, somos 8 hijos, él dejó unas propiedades, pero 5 hermanos viven en ellas y no dejan entrar a los otros hijos. Cuando salga la sucesión, ellos tienen que pagar el arriendo del tiempo que viven ahí, los impuestos y demás deudas. Muchas gracias. Pues eso debería quedar dentro del proceso de sucesión, o sea, ellos tendrían que cuadrar todo eso dentro del proceso para saber qué se les debe o qué tienen que pagar ustedes también, porque si ellos vivieron ahí, pero pagaron impuestos, pagaron todo, ustedes también deberían entonces compartir eso. Y si no llegan a ningún acuerdo ni nada, pues opten por el proceso divisorio y se vende el bien, se reparte la plata y se acabó el problema. Bueno, bien importante entonces estas recomendaciones. Hoy estuvimos en Jueves de Consultorio Jurídico atendiendo todas las inquietudes. Les recordamos para que estén muy atentos. Tenemos 3 canales de comunicación que día a día los hemos puesto a disposición para que ustedes hagan las consultas. A través de Facebook Live, ustedes nos pueden enviar los mensajes, los saludamos y les leemos las inquietudes. A través de WhatsApp al 310-245-8548, mensajes de video, texto y audio, o a través del 648-4820. Mañana estaremos hablando de un tema relacionado con pensiones para que esté muy atento y todo el tema laboral. Entonces, conéctese desde las 2 de la tarde. Si tiene inquietudes, vamos a tener a un especialista atendiendo cada una de sus preguntas. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Por ahora los dejamos con toda la programación del Canal TRO. Bendiciones, pasen una feliz tarde.